Comenzamos con Historia personal del boom de José Donoso, una memoria que el autor chileno escribió respecto de sus recuerdos y de toda la situación que se vivió durante el comienzo del boom latinoamericano. Em, bueno, también habla acá sobre la situación que se vivía en Chile dentro del mundo literario, lo que tenían que pasar los autores chilenos cuando querían publicar algo, eh, lo precaria que era la situación que tenían que vivir. La gran mayoría de ellos, por supuesto, no se dedicaba solamente a escribir, o por lo menos no escribir solo literatura. Eh, y eso es algo de lo que más me llamó la atención, más me gustó, más me entretuvo de todo lo que ocurre en este libro, de todo lo que cuenta Donoso en este libro, que es cómo tenían que ir a rogar a las editoriales, no solamente él, eh, para que les publicaran unas ediciones de sus libros que tanto, bueno, por supuesto como todo autor, tantas ganas tenían ellos de que saliera al público y se difundiera, pero se encontraban con situaciones como las que él comienza a describir, que es cuando llegaban a estas dos o tres editoriales que había en esa época, aparte de que les ofrecían publicar unas ediciones muy diminutas, 300, 400 ejemplares a todo reventar, no se arriesgaban con más, porque eran desconocidos, porque eran chilenos y no vendían, porque en esa época, según cuenta Donoso, todavía el mercado literario chileno estaba muy dominado por lo que venía de afuera, todo lo que venía de Europa, si era en castellano, todo lo que venía de España, eh, y las traducciones del inglés y el francés. Y además todavía estaba eh, muy presente la visión de la literatura clásica como la única literatura válida. Entonces, todo este grupo de personas, no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica, que estaban ofreciendo una nueva visión, algo que era más, que se centraba más en los países latinoamericanos, con su cultura, con la manera de hablar, con sus costumbres, con lo que estaba ocurriendo. Resultaba demasiado frontal para una industria literaria que vendía lo que sabía que iba a vender, no se iba a arriesgar con este tipo de literatura. Bueno, y en ese panorama, Donoso cuenta, esto es principio de los años 60, esto se escribió en 72, eh, cuenta de una situación, por ejemplo, cuando tuvo que cuando quiso publicar Coronación, que efectivamente aceptaron hacer, como les dije, ese tipo de ediciones chiquititas, con la condición de que el mismo autor se hiciera cargo de una parte, de una buena parte de esa edición. Es decir, que el autor recibiera una parte de esos 300, 400 libros, la mitad o un poco menos, y él mismo los vendiera. A mí ya ahí se empieza a mover, ¿no? Entre amigos, familiares, conocidos, enemigos, lo que fuera, el que se le cruzara por la calle le ofrecía el libro. Y no sé cuántas situaciones como esa, una autora que también publicó en ese tiempo, que terminó vendiendo la parte que le tocó a ella vender en los tranvías, se subía a los tranvías, se subía a la micro y vendía su libro a viva voz. Qué locura, qué situación más, no sé, no sé cómo definirlo, pero solamente pienso que ahora esa primera edición, esos primeros libritos amarillos con coronación, escrito en la portada, deben valer un brazo entero y la mitad del otro. Y en ese tiempo a Donoso ni siquiera le pagaron por esa primera edición. Bueno, cuenta todo ese tipo de situaciones y cómo las cosas empiezan a cambiar un poco
Primero lo que lleva a este boom, em, empieza a hablar también de todo el tráfico que había de libros, tráfico entre comillas, de libros, que la gente empezaba a em, entregarse y atraerse de otros países, de otros autores, autores nuevos como él, ¿no? Que estaban surgiendo recién. Por ejemplo, su señora fue la que le trajo los libros de Cortázar de Argentina. Estaba estudiando algo con literatura en Argentina, Pilar Donoso, y le trajo los libros desde allá. Fue como él conoció a Cortázar. Y nada, Donoso le entregó una copia de Coronación a Carlos Fuentes, que también es otro de los autores que están dentro del boom. Hasta que todo esto revienta con el premio que obtiene Vargas Llosa por La ciudad de los perros. Un premio entregado el año 62, si no me equivoco, por la editorial Seix Barral, que es el premio Biblioteca Breve, que estuvo desde el año 62 al 72 y entonces se suspendió y no se retomó hasta el año 99, si no me equivoco. Pero ese premio importantísimo en la época en Europa para una novela latinoamericana, fue lo que empezó con todo este interés y la promoción y la difusión de la literatura latinoamericana en todo el mundo, que llevó después a traducciones y a otras cosas más y por supuesto a seguir difundiendo todo el trabajo de estos autores. Pero ese primer premio, y es demasiado chistoso ver que en ese momento se refiera a Vargas Llosa como el mocoso imberbe que recibió ese premio. Después de todo, el hombre tenía solamente 24 años, ya hace un par de añitos atrás. Y de ahí comienza todo. Y es entonces que Donoso empieza a hablar sobre la relación personal que tenían ese primer grupo, el grupo que es el que armó, básicamente, ¿no? En el cual se basó el boom latinoamericano. Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar y el mismo Donoso. En algún momento todos vivían o estaban cerca o tenían como relacionarse y juntarse en España a cuenta de las fiestas que habían, y es ahí donde empieza a hablar también de las personalidades de cada uno de estos autores que se ven como los clásicos y gente ya casi todos fallecidos. Y bueno, se empieza a saber cuál era el bueno para la fiesta, el bueno para la talla, cuál era el que se vestía mejor, cuál era el más buen mozo, cuál era el más picaflor. eh, y también empieza toda esa dinámica del tema de la fama, ¿no? Que Vargas Llosa primero y García Márquez después, con Cien años de soledad, comenzaron a enfrentar como ningún otro dentro del grupo. Eh, y todo eso es interesantísimo, se va viendo la personalidad de la gente, no estos tótems intocables, eh, y gente que es solamente una fotografía y gente que es solamente el gran autor, sino que gente, gente. Por lo tanto, termina siendo una muy buena memoria escrita por Donoso, como les dije, el año 72. Em, y bueno, este libro está dividido en tres partes, no tiene un índice como tal, por lo tanto, mi hermosa letra. Está el texto original, escrito el año 72 por Donoso con respecto a todo esto, que yo tengo marcado por todos lados porque aparecen nombres y gentes y cosas que a mí me interesan mucho, me encantan las memorias. Viene después El boom doméstico, que es un texto un poco más corto, bastante más corto, escrito por Pilar Donoso, la señora de Donoso, que también da una perspectiva muy personal del tiempo que estuvieron en España, que era el tiempo en que más se juntaron y más se vieron y más contacto tuvieron todos los autores en un principio durante la década del 60 en realidad.
Y también ella empieza a hablar un poco de ya las divisiones que empiezan a haber dentro del grupo de estas 5 personas. Cómo Cortázar nunca fue tan cercano, la cercanía que unió a los Donoso con los García Márquez. eh, de nuevo, las fiestas que habían. Ella da una visión mucho más cotidiana porque ella era muy cercana con las señoras de estos autores. Desafortunadamente, por razones que yo encuentro obvias, porque era el marido, lo tenía al lado todos los días, estaba aburrido el viejo, eh, no habla de Donoso en esos términos, no lo describe, no describe cómo todo esto lo afectaba, por supuesto, no tiene esa perspectiva de lejanía con respecto a los otros, eh, que tenía con respecto a los otros no la tiene con él, por lo tanto no habla sobre cómo, eh, no habla de él como lo hace con los otros, pero sigue siendo muy interesante. También dice algo muy, en particular, muy importante, por qué Donoso como no es considerado dentro de los más importantes dentro de este movimiento, a pesar de que El obsceno pájaro de la noche es un libro absolutamente que debería estar en todo canon de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y es porque el famoso premio este de la Biblioteca Breve, justo el año 70, justo el año en que se lo deberían haber dado a Donoso, eh, se suspendió. No se otorgó el premio porque habían problemas ya dentro de Seix Barral, de la editorial, que finalmente tanto uno como otro, los dos dueños de la editorial, se separaron y cada uno siguió por su lado, justo ese año. Así es que bueno, Cuello, nos quedamos con las ganas. Y esta última parte, el apéndice 2 de este libro, que también fue escrito por Donoso 10 años después, completamente autoexplicativo el título, eh, ya empieza a dar una visión de más desde lejos, desde fuera, con respecto a esa época de explosión de literatura. También ya empieza a hablar sobre amistades que fueron, las cosas que vivieron y ya no, porque ya no se ven, porque ya hay distanciamiento, porque la fama empezó a afectar a uno o a otro y ya nunca fue lo mismo. Y también da algunos nombres de gente que ya viene a continuar con el movimiento, ya no como parte del boom, sino que como una nueva ola de escritores. Habla de los cubanos, de Arenas, habla de Isabel Allende, la menciona, Milagro, aleluya. Habla de Mauricio Baqués, habla de otros autores eh, que vendrían haciendo el relevo, ¿no? De estos autores que ya tenían carreras cimentadas y ya eran parte de lo que se empezó a considerar la literatura clásica latinoamericana. Muy entretenida, es muy buena para a quienes buscan y quienes les gusta eh, enterarse y saber de tiempos pasados, cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mundo literario y a través de eso cuál era la mentalidad de la gente en Chile, la isla, ¿no? A principios de los años 60. Y no solamente Chile, sino que Latinoamérica, como el niñito que había que decirle que tenía que leer. Y tenía que ser de fuera, no tenía que ser de acá, porque lo de acá no valía. Y con ellos empezó a valer. Muy entretenido, bueno, para mí, muy entretenido para toda persona que le gusten las memorias y que quiera saber cómo comenzó y cómo eran las personas que formaron parte de este boom.